Así que la mejor adaptación de Stephen King desde Cadena Perpetua. ¿Mm? Mejor no significa buena, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ejemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de Doctor Sueño, la enésima adaptación cinematográfica de una novela de Stephen King, en este caso una novela con el mismo nombre, Doctor Sueño, que viene a ser una continuación de la historia que nos contaron en El Resplandor, una película de la que yo tenía muchas ganas y sin embargo me ha decepcionado mucho, pero mucho, mucho. Aquí la historia transcurre algunos años después de los acontecimientos transcurridos en The Shining y sigue a Danny Torrance, el niño de la película original, que está traumatizado y con problemas de alcohol tras los graves acontecimientos que sucedieron en aquel hotel donde tuvo que escapar de fantasmas y de su padre que intentó asesinarle. Ahora, ya como adulto, sus habilidades psíquicas parece que empiezan a resurgir y empieza a contactar con una niña que se llama Abra Stone, a quien debe rescatar de un grupo de viajeros que se alimentan de los niños que poseen ese don llamado el resplandor. Yo no sé si la película lo tenía todo para ser buena, yo no he leído la novela Doctor Sueño, así que no sé hasta qué punto es bueno el material que está adaptando. Lo que sí que puedo decir es que había mucha expectativa y muchas ganas de verla, que el hype estaba alto porque a mí me parecía un buen punto de partida ver lo que sucedía con este niño del Resplandor, que ahora es adulto, y también porque creo que el universo del Resplandor, más allá del hotel, tenía un cierto potencial y a mí me generaba mucha curiosidad. Lo que me he encontrado finalmente es una película fallida. Ya sabíamos que La sombra de Kubrick es alargada y que era muy difícil estar a la altura de esa, de la original. Pero aún así, olvidándonos de la película de Kubrick, creo que podía haber sido una buena película y no lo es básicamente porque de entrada se supone que debía ser una película de terror, ¿no? ¿O es que yo me estoy perdiendo algo? Esto es una película de terror, no solo es que no de miedo, es que parece que no está ni siquiera planteada de esa manera. Yo no echo de menos sustos o cosas así, sino que tenga una atmósfera verdaderamente terrorífica, que a mí se me meta en el cuerpo esa sensación de pánico que puede producir una historia de estas características. Y sin embargo lo que hace es tirar más hacia aparentemente un género más tipo fantástico o esotérico que no acaba de ser ni una cosa ni otra. Es decir, a mí esta película no es que no me diera miedo, es que ni siquiera me inquietó. Este es el primero de los errores y básicamente culpo a Mike Flanagan, que se ha encargado de la dirección, del guión y del montaje, así que básicamente no tiene ninguna excusa al respecto. Yo confiaba en él sobre todo por La maldición de Hill House, la serie que estrenó recientemente, que a mí me parecía excelente, así que creía que podía ser una buena persona para encargarse de este proyecto. Pero aparentemente no ha sido así, como os decía, la película no da miedo y la historia es demasiado floja. Tiene un punto de partida que parece que no está mal, pero al final acaba llevándonos a un lugar que no parece ser el más interesante de todos. Estamos hablando de una película en la que se matan niños, en que los niños son destripados con vida. Estos elementos deberían ser lo suficientemente potentes para dejar al espectador clavado en su butaca y sin querer mirar a ningún lado, ni siquiera a la pantalla, con los pelos de punta. Si lo pensáis bien, en la película de Kubrick ni siquiera moría prácticamente nadie, era simplemente ese niño enfrentándose a su padre y a sus fantasmas, y nos cagábamos de miedo. Pues bien, aquí tienes los fantasmas, tienes un montón de asesinatos, bueno, un montón no, tampoco muchos, pero tienes asesinatos de niños, y la película transcurre como si estuviéramos viendo, no sé, una serie como apta para todos los públicos. Porque sí, tiene factura televisiva, tiene factura de telefilm, y lo digo en el peor de los sentidos, como lo entendíamos antiguamente, porque, joder, La maldición de Hill House también es una serie de televisión, al fin y al cabo, y tiene una factura mucho mejor que lo que vemos aquí en esta película. Por supuesto que no tiene la grandiosidad del Resplandor de la película de Kubrick, eso es muy difícil de conseguir, pero es difícil también que nos olvidemos de la comparación cuando insisten en insertarnos fragmentos de la película clásica. Bueno, lo de fragmentos es un decir, porque en realidad todas las escenas que se han insertado en esta película originales del Resplandor han vuelto a ser grabadas con unos actores diferentes, caracterizados como los actores de la película original. ¿Os imagináis lo ridículo que puede llegar a ser eso? Y además que claramente al estar imitando el estilo de la película de Kubrick, eso no acaba de encajar bien con el nuevo estilo de esta nueva película.
esto es un poco despropósito, ¿no? Ewan McGregor no está mal porque es un buen actor, pero está totalmente desaprovechado y los nuevos personajes no tienen ninguna gracia. La niña protagonista, que también tiene el poder este del resplandor, es como una especie de heroína de Disney Channel, es decir, creo que la gracia de esto es ver en la fragilidad de una niña siendo amenazada por fuerzas que no puede controlar o no puede dominar o que la amenazan. Pero ella va un poco como de sobradita. Esto me parece que en una película de terror no acaba de encajar. Quiero decir, ¿os acordáis de cómo el niño sufría viendo simplemente a un fantasma en el pasillo? Simplemente viéndolo, a pesar de que el niño también tenía el resplandor y era poderoso. Aquí esta niña, yo creo que en ningún momento he sentido peligrar su vida ni que se sintiera amenazada, si prácticamente no la he visto ni sufrir con las circunstancias que ella está viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, el grupo de villanos, que tenemos unos cuantos y muy diversos, me parecen unos patanes. Es que no me dan nada de miedo. Me daban más miedo los dos ladrones que entraban a la casa de Macaulay Culkin en Solo en Casa, una película que probablemente tiene mucha más violencia que la que vemos aquí en Doctor Sueño. El clímax de la película es probablemente lo más interesante, donde se encuentra todo el fanservice concentrado y donde también hay más conexiones con la película original de Kubrick. No sé si conocéis las diferencias entre la novela del Resplandor y la película de Kubrick, pero tienen finales diferentes y es curioso porque esta película un poco supongo que se ha visto obligada a seguir el canon de la película de Kubrick, es decir, utiliza el final de Kubrick y lo continúa en coherencia a eso, ignorando el final de la novela, pero sí que consigue aunar novela y película por las decisiones que toma al final, con lo que decide que suceda en... Es que no puedo decir spoilers, joder. Vale, a partir de aquí voy a hacer spoilers, he decidido, porque me apetece decir una serie de cosas y creo que es mucho más interesante. Así que cuidado, no sigáis si no habéis visto la película. En el libro del Resplandor el hotel se quema y por lo tanto desaparece y se convierte en cenizas, mientras que en la película de Kubrick el niño se escapaba entre la nieve y el hotel quedaba, digamos, abandonado. Aquí toma el canon de la película de Kubrick y el chico al final de la película vuelve al hotel. Eso es la parte más interesante, donde vemos la relación con el Resplandor de forma más clara. Al tener el hotel en pie, pues puede volver por los pasillos, ir a diferentes habitaciones, a la cocina, a aquel salón, encontrarse con los fantasmas, etcétera, etcétera. Eso me parece interesante. Lo que me parece muy ridículo es sobre todo la escena en que él se encuentra con su padre, es decir, el que tiene una escena con un tío disfrazado de Jack Nicholson que parece, no sé si de Muchachada Nui o de Scary Movie o una mezcla de los dos, cosa que me parece un error. No sé cómo se debería haber solucionado eso, pero tal como se soluciona en la película es un desastre total. Yo no sabía si reírme, era súper incómodo. Y un poco pasa con todos los personajes de otros nuevos actores disfrazados de los personajes de la película original, los diferentes fantasmas allí todos juntitos, como que parecía pues una fiesta de Halloween con mucho presupuesto, pero en el fondo no dejabas de ver como personas disfrazadas. Eso no tiene ningún sentido. También tengo que decir que a mí de la película del Resplandor lo que más me interesaba no era el propio resplandor, es decir, este poder como psíquico del niño, sino más la claustrofobia de aquel hotel, el viaje a la locura del padre, el miedo a que un ser querido, es decir, tu padre o tu marido, de pronto quiera matarte, o todo el rollo con los fantasmas. Es decir, que a mí lo del Resplandor era lo que menos me interesaba, y en cambio en esta película el Resplandor toma todo el protagonismo y no deja espacio como para pues otro tipo de exploraciones terroríficas, como sí tenía la película original. Así que puede ser que en parte sea culpa del libro, pero yo siempre pienso que cuando una película adapta un libro tiene que ser una buena película, independientemente de que el libro sea mejor o peor, y tiene que poder traicionarlo si así el creador lo considera necesario. Esta película no ha conseguido ser buena, incluso ha conseguido ser ridícula por muchos motivos, y creo que podría haber por lo menos tenido una mejor atmósfera y un tono más adecuado. Está lleno de errores y por eso le voy a dar un 3,5.
Esto ha sido mi opinión, siento haber sido tan duro, pero es que estoy muy decepcionado y también perdonad por haber entrado con los spoilers a saco, pero es que ha habido un momento en que ya no sabía cómo explicar las cosas. Si vosotros habéis visto la película también me gustaría que me dierais vuestra opinión y me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales, que sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. En todas ellas me llamo Iván F. Mula. Muchas gracias a los que seguís ahí y estáis viendo el vídeo hasta el final, supongo que es porque habéis visto la película. Dadme un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Esto es todo por hoy, muchas gracias por todo, soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.